Esto es Prana, un programa sobre salud natural. Se trata de un programa sobre salud natural dirigido y presentado por Laura González. Laura es coach nutricional y chef vegano y se forma como consultora y terapeuta macrobiótica en el Instituto Macrobiótico de Andalucía, y nos gustaría, para inaugurar este espacio, hablar de un tema que ella considera fundamental en lo que a nutrición para la salud se refiere. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Gracias por invitarme a esta emisora de radio. Aprovecho para saludar a todos sus oyentes. Sí, para inaugurar este espacio me gustaría hablar de la flora intestinal en general, haciendo un resumen de lo que es el eje cerebro-intestino, que muchos ya conocemos. Me gustaría profundizar en las dos direcciones que respecto a este eje, no solo la relativa a la influencia de las emociones y del cerebro en la flora, sino también de la influencia paralela que se da en la dirección contraria. La flora intestinal ocasiona también problemas a nivel cerebral importantes. Esto del eje, entiendo que habría una dirección de influencia desde el intestino hasta el cerebro y otra desde el cerebro hasta el intestino. Sí, el cerebro ante el estrés, por ejemplo, puede alterar el proceso de digestión. Es ya conocido que sobre el intestino juega un papel importante el cortisol generado por el estrés. El estrés en principio es algo que necesitamos, es algo que nos es útil. El estrés es un aviso del cerebro, nos envía una orden ante una circunstancia y creemos que tenemos que o salir corriendo o pelear o defender en una circunstancia. El estrés sirve para eso, por los hábitos de vida que tenía el hombre primitivo, su necesidad de defenderse, de huir o luchar para sobrevivir. A día de hoy, cuando nos sube el estrés, nuestra necesidad profunda es de huir o luchar o expresar algo de alguna forma, pero hay una represión de tal necesidad. En el caso de los niños, un niño puede tener una experiencia traumática, simplemente la muerte de un familiar, y puede llevarle a un problema gastrointestinal. Experimenta una elevación del cortisol, pero a veces se reprime en el niño la necesidad de expresarla, por ejemplo en el colegio mismo. Un niño en la pizarra aprende a reprimir su necesidad de salir corriendo o de enfadarse, y el niño está aprendiendo a no liberar algo que su genética humana le reclama, y esto va gestando la tendencia de luego ese adulto a ahogarse en su vida laboral, por ejemplo, sin saber reaccionar o no saber hacerlo de la forma adecuada. Ese cortisol y el no saber reaccionar correctamente ante él y optar por reprimirlo, esa represión de ese algo que no quieres, genera un círculo vicioso que crea problemas intestinales. La infancia se dice siempre que es una etapa fundamental, y el tema del sistema educativo es algo importante a atender, incluso a nivel salud, ¿verdad? Sí, en Sevilla hay una escuela, Waldorf Girasol se llama, es una escuela de pedagogía Waldorf, que, bueno, hay más en España, y este sistema educativo es afortunadamente cada vez más conocido a nivel internacional. Se fundó la primera escuela en Alemania hace ya muchos años. Es un sistema educativo muy interesante porque, entre otros muchos objetivos y valores, yo personalmente lo contemplo como potencialmente antiestrés en el adulto. Es una pedagogía que respeta la individualidad y no fomenta el concepto tiempo ni el concepto competición, sino las capacidades y la creatividad de cada niño individual y diferente. Yo siempre que hablo de esta metodología pongo el ejemplo de meter todos juntos a enseñar lo mismo a una jirafa, un gato, un pez y una golondrina.
Son diferentes y maravillosos y cada uno sabe lo que viene a hacer, lo que sabe hacer. Pero si de pequeño les exigimos cumplir X metas y todos por igual, difícilmente desarrollarán su potencial y en la mayoría de los casos se frustrarán y aprenderán también a reprimir sus sentimientos de insatisfacción, esta represión de la que hablábamos que gesta el estrés. No debemos militarizar a los niños. Cada ser humano es individual y viene con sus destrezas y talentos. Y hay que respetar también el ritmo natural de aprendizaje de cada uno. Y bueno, no siempre todo es la infancia. También encontramos a menudo tras el intestino irritable un estrés psicosocial. En este estrés el individuo está sometido a una situación de amenaza o peligro sostenida, o él se siente así. Existe un programa de entrenamiento de la amígdala creado por Ashok Gupta. El cortisol tiene que ver con la hiperestimulación de la amígdala. La amígdala es la que ayuda a procesar la memoria de los recuerdos y las reacciones emocionales. Según Ashok, cuando se da una infección o intoxicación, como el cuerpo debería autorrepararse solo, cuando no lo hace tiene que ver con el subconsciente, que sigue respondiendo a tal circunstancia original, prolongando la enfermedad. La enfermedad sería una respuesta que prolonga la presencia de la enfermedad, y esta respuesta se ejecuta en la amígdala, que cronifica una excitación manteniendo el cuerpo en estado de alerta, el estado de lucha o huida que hemos dicho antes. Y de esta forma se limita la capacidad de sanar, pues el cerebro está condicionado a sobrereaccionar, habiendo pasado ya la amenaza o no sido tan grave. Este programa utiliza técnicas de meditación, PNL también, que es programación neurolingüística, respiración y técnicas psicológicas específicas para reciclar la amígdala cerebral y permitir que el cuerpo se recupere de un estado de enfermedad. De todas formas, volviendo al intestino en relación a este tema del cerebro, hay una técnica de separación materna de ratas de laboratorio. Bueno, pobres animalitos. La técnica consiste en separarlas un par de horas al día durante los primeros días de vida, y se comprueba que de adultos tienen características similares a la ansiedad y depresión y alteraciones gastrointestinales, con un umbral más bajo de dolor abdominal. El tema del intestino grueso es un tema de apego desde el enfoque bioenergético. Entonces, lo que estamos viendo es que en el intestino hay un componente epigenético participando. Es decir, hay una combinación entre genética y ambiente. No solo genética, como hace ya poco se creía. Influye el estrés, influye muchísimo la alimentación, también los tóxicos, los químicos. Hay otros problemas en el cerebro que relacionas con el sistema digestivo, con problemas gastrointestinales. ¿O es solo el estrés, la ansiedad o la depresión? No solamente los trastornos del ánimo que comentábamos están asociados. La epilepsia, por ejemplo, acompaña náuseas, hinchazón, diarrea y dolor abdominal, especialmente en adolescentes y niños. Y el Parkinson acompaña dificultades para tragar y experimentan reflujo gastroesofágico. Pero por desgracia la farmacoterapia para el Parkinson empeora los síntomas gastrointestinales. Lo positivo es que el reconocimiento de que existen patologías que cursan con alternaciones simultáneas en el sistema nervioso y el sistema gastrointestinal, pues representa un desafío para el desarrollo de nuevos tratamientos que puedan atacar a la vez los componentes nerviosos y gastrointestinales de estas patologías. Y lo que hablabas antes del apego y de emociones muy concretas, esto es lo que se conoce como bioenergía, ¿no? El lenguaje del subconsciente a través del cuerpo. Sí, desde el punto de vista bioenergético, el colon irritable suele expresar un miedo a relajarse, inseguridad. La persona además tendría que trabajar un aspecto con la madre, un deseo de recuperar su amor. Y la labor es redireccionar la búsqueda hacia adentro, no hacia afuera. Un ejercicio recomendado en bioenergía sería practicar la relajación y encontrar en ella lo que da miedo a perder en ella, la seguridad y la protección. Sobre el miedo, el cirujano intestinal Mario Alonso Puig, interesante esto, es un profesional del intestino. Este cirujano intestinal
habla del cortisol como la hormona del miedo. Hace hincapié en herramientas como nuestras palabras y nuestra sonrisa para influir en nuestro intestino, según estudios de la Universidad de Harvard. Y él habla de la elevación del cortisol ante las palabras. Da mucha importancia a observar el diálogo interior. Dice que nuestras palabras llaman a imágenes emocionales. Y dice también que la gestión de nuestras palabras es la gestión de nuestra salud. El intestino grueso, así como el pulmón, pues ambos son en medicina china el elemento metal, bioenergéticamente nos hablarían de apego, como decíamos antes con las ratas de laboratorio, así como de insatisfacción también. De hecho, el método buteico es un tratamiento que mejora el asma, que consiste en aprender a estar satisfecho con menos oxígeno, en aprender a respirar menos oxígeno, porque el asma es una protección del cuerpo frente a la hiperventilación de respirar en exceso. Entonces, este método para los pulmones también lo podríamos llevar al proceso digestivo, por esta creencia de necesitar más y tomar de la fuera en exceso. Y respecto a la alimentación, que tengo entendido que es tanto o más importante en la enfermedad como la emoción, aparte de que el alimento ya de por sí influye en la emoción y luego la emoción en el cuerpo, aparte de eso, el alimento también influye directamente en la genética, como decías antes que nombrabas la epigenética. Hacías especial mención a la alimentación como factor a observar ante una enfermedad, ¿no es así? Sí, en macrobiótica se regularía muy bien la situación del intestino simplemente con una dieta macrobiótica tipo. Podríamos incluir alimentos que particularmente el intestino grueso agradece, como son las raíces, el jengibre, nabos, rábanos, verduras en general, arroz integral. Y también cuidaríamos la forma de cocción, con idea de no crear humedad a la vez que tampoco secar. Esto de la forma de cocción es algo que contemplamos en macrobiótica porque influye muy directamente en la humedad o sequedad de un órgano. Por eso se cocina en base a las estaciones y en base a los elementos. Lo que decíamos antes de que el intestino irritable o el asma sería un problema de elemento metal. Por otro lado, los alimentos que tenemos más accesibles tienen agentes infecciosos y parasitarios. Esto, junto con las toxinas que genera el estrés, crean intestino irritable, hipermeable e intoxicación en general. Aparecen enfermedades crónicas, debilidad por mala absorción de nutrientes, mal sistema inmune y cándida. Entonces podríamos decir que sobre el intestino hay un aspecto de alimento, de toxinas, y también sabemos que las emociones y el cerebro influyen. Concretamente, el cortisol que generamos ante el estrés hace que el intestino se vuelva irritable y permeable, y estando así, él mismo provoca un mal sistema inmune, intoxicación general, debilidad por poca absorción de nutrientes, cándida. Sí, la cándida a menudo aparece para comerse los metales, pero a su vez acidifica la sangre y provoca aún más permeabilidad en el intestino y correspondiente intoxicación. La conocida autointoxicación que provoca la candidiasis en el organismo. Y con ello deja aún peor el sistema inmune. Los metales causan desequilibrio prácticamente en todos los elementos, en los riñones fibromialgia, en el cerebro obsesiones y todo lo que encontramos en el elemento tierra. Preocupación, ansiedad, nerviosismo, impotencia, desesperación y baja autoestima. En el intestino causan cándida. Sobre la cándida, Francisco Linares, autor de Manual de Instrucciones del Cuerpo Humano, nos habla de la medicina natural y la que él llama medicina artificial. Se refiere a la alopática y tiene varios artículos en internet interesantes sobre la cándida. La hipermeabilidad intestinal es un problema importante a observar en esto. Las paredes intestinales deberían ser permeables para permitir el paso de los nutrientes a la sangre. Además, la mucosa intestinal es un freno para la entrada en el interior del organismo de alimentos que no han sido totalmente digeridos, de tóxicos y de microorganismos dañinos. Pero cuando existe hipermeabilidad, todo esto no se da, no funciona bien el intestino. ¿Pero y cuáles son las causas de esta inflamación del intestino? Todo esto en el intestino y en la flora intestinal, ¿por qué ocurre? La inflamación puede ocurrir por muchas causas
que son realmente cotidianas en siglo XX y siglo XXI. El abuso de antibióticos destruye la flora bacteriana buena y permite la proliferación de hongos perjudiciales. El abuso de productos animales, la ingesta de poca fibra, por otro lado el café, el alcohol, irrita mucho el tubo digestivo. El azúcar y los alimentos con una energía enfriante, energía muy yin, de esto hablamos mucho también en alimentación macrobiótica, las frutas tropicales. Estos alimentos con este tipo de energía pues debilitan los intestinos, les quitan energía. Luego el abuso de alimentos fermentados como el pan, el alcohol, el queso. Hay personas muy sensibles a ello. Luego también los tratamientos con drogas esteroideas y antiinflamatorias, incluyendo la aspirina. Esta es una causa importante de la hipermeabilidad intestinal. Estos tratamientos inflaman, ensanchan los espacios entre las células. Y para mejorar ese intestino hiperpermeable, ¿alguna pauta general? Pues podemos mejorar la digestión con una buena masticación, con relajación, practicando la relajación. También yo nombraría el kuzú, muy empleado en macrobiótica. Usar el kuzú durante un tiempo prolongado genera una buena calidad de mucosa intestinal. También utilizar alimentos que estimulen las secreciones digestivas, como el jengibre. Eliminar la causa de la inflamación también, claro, es importante. Lo que hablábamos de antiinflamatorios, antibióticos, alcohol, café, intolerancias como la lactosa, el gluten, todo esto, ¿no?, que puede causar inflamación. Y luego pues repoblar nuestra flora bacteriana con acidófilos y bífidus que ayuden a controlar las colonias de los microorganismos perjudiciales que decíamos. También evitar las grasas y bueno, también la hidroterapia de colon 1 o 2 veces al año parece interesante. Y en los casos de inflamaciones serias como la que ocurre en la colitis ulcerosa, pues destacaría la importancia del aminoácido glutamina, que puede ayudar a reparar los daños en la pared intestinal y actúa como cicatrizante. La col blanca es alta en este aminoácido. Francisco Linares, que hablábamos que es el autor del libro Manual de Instrucciones del Cuerpo Humano, nos recomienda su receta de jugo de col fermentada con agua de mar. Y es esto que os digo, ¿no?, de la col fermentada, que la col tiene muchísimas propiedades. La col contiene mucha vitamina C, puede aportar un sabor agrio a muchas recetas, por ejemplo sustituyendo el vinagre, y no se caen incompatibilidades a nivel alimentario. Como todas las crucíferas, inhibe el crecimiento del cáncer, pero en el caso de la col fermentada lo inhibe con mucha más potencia. Crucíferas serían también coliflor, brócoli y demás, ¿no? En el caso de la col fermentada, pues es una crucífera muy muy interesante. Luego, curiosamente, va bien respecto a la col fermentada. Va bien tanto para los que tienen diarrea como para los que sufren de estreñimiento. Es lógico, pues al restaurar la flora y el pH, que es lo que hace, pues se normalizan todas las funciones. También desintoxica y limpia el cuerpo, incluyendo el hígado. Y bueno, la deben tomar todas las personas que han estado sometidas a tratamientos con antibióticos para restaurar la flora intestinal que han destrozado los antividas, ¿no?, los antibióticos. Entonces es lógico, ¿no?, contra los efectos de los antibióticos hay que usar probióticos. Entonces, pues por eso lo que comentaba de la col fermentada. La autora del equilibrio a través de la alimentación, Olga Cueva, recomienda también mucho la col para la hipermeabilidad, por la L-glutamina que contiene, que antes hemos dicho que repara y cicatriza los daños de la pared intestinal, ¿no?, en la L-glutamina. Y es poderoso cicatrizante en úlceras estomacales e intestinales. Una persona que padezca de este tipo de úlceras debería beber un vaso diario de este jugo de col fermentada. Y luego en el terreno neurológico tiene efectos potenciadores de la memoria. Sería como un combustible, la L-glutamina, un combustible de las neuronas.
Entonces la col es muy recomendada, pero es muy interesante también esto que has comentado sobre los antibióticos. Sobre los antibióticos, un libro que se llama Los grupos sanguíneos y la alimentación nombra de qué forma influye a cada grupo sanguíneo el antibiótico. Esto de los grupos sanguíneos es importante. Olga Cueva, en su libro El equilibrio a través de la alimentación, nos explica que el 95% de las lectinas que absorbemos de nuestra dieta son rechazadas por el organismo, pero al menos un 5% pasan a la sangre y atacan a los glóbulos rojos y blancos y causan muchos problemas, especialmente los relacionados con el sistema inmunitario. A veces estas lectinas que absorbemos según el grupo sanguíneo pues pueden causar una inflamación y una irritación, especialmente en los individuos del grupo 0. Y sobre lo que hablábamos antes de la influencia del cerebro sobre el intestino, que me resulta muy interesante, pero me resulta aún más llamativa la influencia que nos querías comentar del intestino sobre el cerebro, que sería la otra dirección del eje intestino-cerebro. Sí, hay una bidireccionalidad. El estrés causa intoxicación, pero también la intoxicación causa estrés. Y no solo estrés. Enseguida vamos a ver algunos problemas cerebrales influidos e incluso provocados por una mala situación intestinal. La flora intestinal influye en el cerebro, no solo el cerebro en la flora. En todo esto tiene un papel importante el tema de los tóxicos. En general, protegernos de tóxicos es un poco difícil. El agua mismo. El agua del grifo contiene aluminio, flúor, cloro y plomo. La de botella tiene la problemática que ya se conoce sobre la dioxina que desprende el plástico al calentarse en los almacenamientos de las botellas antes de salir a la venta. Hemos dicho el flúor del grifo, también tenemos flúor en la pasta de dientes. Por otro lado, está la problemática sobre las vacunas en relación al aluminio y el mercurio. El aluminio, por ejemplo, se está asociando a Alzheimer. Y estos tóxicos serían únicamente lo más básico, de lo que casi nadie hemos podido escapar. ¿Hay alguna recomendación respecto al agua para consumir? Se cree que la más saludable es el agua del deshielo, el agua de manantial. También existen filtros. Ya sería entrar en un tema bastante extenso. Del agua del grifo, puede decir que el perejil, por ejemplo, quita también cloro al agua. Le quita bastante cloro. Y por otro lado, el cilantro es bueno para los metales en general. El plomo, aluminio, el flúor, todos son metales pesados en el agua. Cilantro muy bueno para temas metales, de hecho también para el mercurio. Y el agua de mar también funciona frente a los metales, rebaja los niveles de mercurio y de plomo. Por eso existe una terapia muy extendida que contempla la ingesta de agua de mar, porque además eleva el nivel de selenio y equilibra los niveles sodio-potasio del organismo. Y volviendo a las toxinas y al tema cerebral, los síntomas de toxina en el cerebro en general resultan muy llamativos. Pérdida de memoria a corto plazo, cabeza nublada a instantes, como espacios en blanco, dolor de cuero cabelludo, falta de claridad intestinal, riesgo de sufrir un ictus. Existe un libro que he adquirido hace poco que recomiendo mucho en relación al autismo, aunque también contempla el Parkinson, el accidente vascular cerebral, la demencia. La dieta neurológica se llama, del doctor Xavier Uriarte, es muy interesante. Se aborda este tema de las enfermedades mentales crónicas y la epigenética, que vendría a ser la célula según el ambiente, donde entraría la alimentación como factor más que importante. Hay una cita de un doctor que merece especial mención, del doctor Manuel Lezaeta, que dice: el aparato digestivo es la caldera donde se fraguan todas las enfermedades. También Hipócrates, padre de la medicina occidental y padre también de la alimentación macrobiótica, decía en la antigua Grecia: todas las enfermedades tienen su origen en el intestino. Vamos, que todo esto que estamos hablando viene ya de lejos, no es nuevo. Esto ha sido
lo que ha dado de sí este primer programa de Prana, un programa sobre salud natural. En el siguiente programa hablaremos de la alimentación para el autismo, así como de causas y prevención de este problema.